Ya va. Déjame buscar algo. Antes de compartir pantalla, vamos a ver si consigo algo que tengo por acá. Teorema de Bayes, teorema de tabla de contingencia, cuál es que era la... Yo tenía una... Un momento. Estoy abriendo un PDF, pero quiero chequear si el PDF es el correspondiente. No, este no es. Está un poquito lenta la computadora. Entonces, por supuesto, si la computadora está lenta, tengo que apagar el modo compartir pantalla porque se pone más lenta todavía mientras estoy buscando la guía. Denme un segundo. Uy, parece. Está el ejercicio. Bien, ok. Pero todavía no vamos a hablar de valles. Okay. Lo estaba buscando. Uy, esto se me fue aquí. Bien, vamos a hablar del teorema de probabilidad total. Okay. El teorema de la probabilidad total, fíjense que nos ayuda a resolver una duda, ¿okay? Un problema que teníamos en el ejemplo anterior. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacíamos, ¿okay? Para el primer análisis que hicimos con probabilidades condicionales, ¿no? Cuando nosotros agarramos y planteábamos un diagramita de árbol para la extracción de fichas amarillas y fichas de color rojo, A sub 1, B sub 1, ¿verdad? Y después planteábamos A sub 2 dado B A sub 1, B sub 2. En este caso, el subíndice representa orden de aparición de la ficha en el muestreo, ¿verdad? Dado A sub 1. Y en la segunda rama tendríamos entonces A sub 2 dado B sub 1 y B sub 2 dado B sub 1, que faltó el subíndice. Ok, yo les había preguntado esto. ¿Cuál es la probabilidad de A sub 1 intersectado con B sub 2? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Entonces hubo uno, creo que fue Aranguren, que dijo, bueno, simplemente sería aplicando la fórmula de la probabilidad condicional, ¿verdad? Sería agarrar y multiplicar probabilidad de B sub 2, ¿correcto? El Sí. problema es que, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Esto por qué se fue para arriba? Probabilidad de B sub 2, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucede? Que tenemos el inconveniente de que en este diagrama de árbol no conocemos la probabilidad de B sub 2, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que fue que Sí. entonces planteé la opción de agarrar y aplicar propiedad conmutativa de la intersección de conjuntos, ¿verdad? Y ahí sí podíamos nosotros llegar a probabilidades que sí son conocidas por nosotros a través del diagrama de árbol, ¿verdad? Pero fíjense que la probabilidad de B sub 2 sí hay forma de poder deducirla también. ¿Ok? Entonces, esa probabilidad de B sub 2 nosotros podemos deducirla de qué manera? Recurriendo a esta fórmula que ven aquí. ¿Ok? ¿Cuál es la lógica de esta fórmula? ¿A dónde apunta esa fórmula? ¿Ok?
Fíjense que esta fórmula nosotros podemos agarrar y deducir algo bien, bien curioso. Vamos a ver. Fíjense. Vean aquí este diagrama. Esto lo que pretende representar es un espacio muestral de un experimento aleatorio cualquiera, ¿verdad? Y los conjuntos B sub 1, B sub 2, etcétera, hasta B sub n, representan particiones, ¿ok? Son eventos que no se intersectan entre sí, ¿ok? Son particiones, en grosso modo. Estas particiones, si nos también las podemos representar como diagramas de árbol. Una primera rama, que sería B sub 1. Aquí el subíndice no denota orden, denota una separación entre una categoría o una clase de resultados y otras clases de resultados. ¿Ok? Entre clases distintas de resultados, pues en pocas palabras. Hasta un B sub n. ¿Ven? ¿Comprenden la analogía? Ven que esto lo podemos representar también con diagrama de árbol como esto, como ramas por separado. Y al ser ramas por separado, son por supuesto particiones. Una partición la podemos representar o con un diagrama de Venn, como un conjunto, ¿ok?, de resultados que no se intersectan entre sí, o un conjunto de eventos que no tienen intersección entre sí, o como ramas en una primera ramificación. ¿Ven? Luego, fíjense que se define entonces un segundo conjunto. Este conjunto que es el conjunto A, que es este triangulito que ven acá. Pero ¿qué sucede con este triangulito A? Ese es un nuevo conjunto. Ese conjunto que está allí se está intersectando, ¿ok? Se está intersectando, por ejemplo, con el subconjunto B sub 2. ¿Lo ven? Esta ramita que está por acá. Sí. Se está intersectando a su vez con B sub 1. Que es este pedacito que está por acá, ¿lo ven? Se está intersectando a su vez con B sub 3. Que viene siendo este pedacito. Y así sucesivamente con B sub 5. Y así sucesivamente. Nosotros podemos partir entonces para poder saber entonces la probabilidad del evento A, o mejor dicho, no hablemos de probabilidades todavía. Diciendo que no voy a hablar de probabilidades y lo primero que hago es escribir la letra P. Disculpen. Ajá, A. Podemos expresar el evento A en función de los eventos B sub I, B sub K. ¿Cómo pudiéramos representarlos utilizando la lógica de conjuntos? El álgebra de eventos. Unidos. ¿Ah? B1 unido a B2 unido a B3. A ver, les pregunto. ¿Unido o intersectado? Interceptado. Intersección, ¿verdad? Sería A intersectado con B sub 1. Correcto. Ajá, pero ese sería el único componente. Vamos a encerrarlo entre No, corcheticos. sería una También. unión con las otras intercepciones. Unido con las otras intersecciones. Correcto. A intersectado con B sub 2. Unido con A intersectado con B sub 3. Unido con etcétera, etcétera, etcétera. Unido con A intersectado con B sub n. ¿No? Fíjense que a partir de este momento nosotros podemos inclusive simplificar esto a una unión generalizada, ¿verdad? Desde I igual 1 hasta n. ¿De quién? De los A intersectados con los B sub i.
¿Se entendió esta última expresión? Sí. Esto es equivalente a una sumatoria, pero como estamos en lógica de conjunto, se utiliza el operador de unión, que es como la unión de todos esos, de todas esas intersecciones que vemos allí por separado. ¿Ok? Perfecto. Ahora bien, ¿qué relación guardan, por ejemplo, estas intersecciones de eventos, ¿verdad? Con las probabilidades condicionales. Voy a pintar por aquí la probabilidad condicional. Voy a pintar de otro color para que sea lo más llamativo posible. Utilizar moradito, pues. Probabilidad. Si queremos hallar, por ejemplo, la probabilidad de A dado un B sub I cualquiera. ¿Eso sería igual a qué cosa? A la probabilidad de ¿quién? De la intercepción de A con el B sub I. Con un B sub I dado. ¿Correcto? ¿Dividido entre quién? La probabilidad del B sub I. La probabilidad del B sub I. Muy bien. Partiendo de esta ecuación, ¿qué información tengo yo entonces a la mano? Conozco las probabilidades de los eventos B sub I, o los puedo conocer. Tengo información, por ejemplo, de B sub 1, B sub 2, B sub 3. Puedo asumir que eso sí existe, por ejemplo, en este ejemplo. Pues si conozco el espacio muestral, podemos asumir que Sí. y conocemos las particiones. Bueno, si ya tengo definidas las particiones, chévere. Es simplemente saber la probabilidad de B sub 1 es un evento Bernoulli. ¿Ok? B sub 2 es otro evento Bernoulli. Y así sucesivamente, ¿correcto? Simplemente B sub 1, Sí. ajá. Se agarra, si conocemos la cantidad de resultados que pertenecen a la categoría B sub 1 o al evento B sub 1 y la cantidad de resultados correspondientes a los demás B sub I, pues chévere, simplemente la probabilidad de B sub 1 es el N correspondiente a B sub 1, supongamos N sub 1 entre el N de todo el espacio muestral, ¿correcto? Así de simple. Entonces, esta probabilidad es perfectamente deducible, pues. Podemos asumir que existe. ¿Cuál sería entonces la probabilidad del evento condicionante? Normalmente sabemos que estas probabilidades cuando son de eventos pueden ser, puede ser símil de qué? De las probabilidades hipergeométricas o de probabilidades que sean donde se combine un evento hipergeométrico con otro tipo de situación que está por allí. Pero por regla general, estas probabilidades condicionales vienen dadas, pues se deducen de algún modo en el experimento que se está estudiando. ¿Qué es lo que habría que entonces despejar de esta ecuación? Como ya hemos visto en otros casos, la probabilidad de la intersección que está aquí. Si nosotros despejamos la probabilidad de intersección de A con B sub I, ¿ok? Que son todas estas probabilidades que tenemos aquí desarrolladas aquí en la línea inferior de la pantalla, ¿verdad? En el espacio inferior de la pantalla. ¿A qué viene dado esto? ¿A qué llegamos? A esta expresión que está acá, ¿lo ven? Probabilidad de A dado un B sub I Sí. por la probabilidad del B sub I correspondiente. ¿Y eso qué nos va a dar como resultado? Nos va a dar como resultado ¿qué cosa? Nos va a dar como resultado la probabilidad del evento final. Es decir, es la probabilidad de sumar la intersección de A con esto, de A con esto, de A con esto y de A con esto. ¿Ok? Entonces, sí hay posibilidad de saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad del evento B sub 2, pero del ejemplo anterior, del ejemplo de las fichitas amarillas y las fichitas rojas. Sí, utilizando Sí. el teorema de la probabilidad total, basándonos en qué cosa, en que tenemos que agarrar y sumar todas las intersecciones del evento de interés con, sumar todas esas intersecciones entre sí, para hallar la probabilidad del evento A. ¿De acuerdo? Si yo me voy, por ejemplo, a ver, fíjense que aquí tenemos esta probabilidad. Podemos inclusive partir de esta expresión que tenemos acá. La expresión de A igual a la unión de todas las intersecciones de A con los B sub I correspondientes. Si lo llevamos en términos de probabilidades, ¿qué sucedería? Voy a limpiar un poquito borrar un poquito los dibujos para ganar espacio. ¿Ok?
Vamos a dibujarlo de este lado. No estamos de tiempo, ya se está acabando el tiempo. Dios mío. Yo a veces siento que las clases por videoconferencia son como más lentas. Ajá. Si queremos saber la probabilidad del evento A, ¿okay? Para llegar a esto, fíjense qué sucede. Sería la probabilidad de A igual a ¿qué? Igual a, como estas son particiones, a la probabilidad de A intersectado con B sub 1 más probabilidad, ay, me comí el B. Ya entré en pánico cuando vi la hora, entré en pánico. Ay, Dios mío, se está acabando la hora de clase. De hecho, ya se acabó, ya tenía que haber suspendido. Pero quiero cerrar la idea. ¿Vieron lo que hice? ¿Vieron la relación que tiene esto con esto? Es agarrar Sí. este conjunto definido a través de la unión de intersecciones, aplicar el operador probabilidad, y fíjense que la probabilidad de A, del evento A, es entonces la probabilidad de esta intersección más la probabilidad de esta intersección, y así sucesivamente. Es esto que está aquí. Pero después, despejando, sabiendo que cada una de estas intersecciones, estas probabilidades de intersecciones, si las relaciono con la fórmula de la probabilidad condicional, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, de la fórmula de la probabilidad condicional, yo puedo despejar esta expresión y llego a qué cosa? Llego a que la probabilidad de A también es igual a ¿qué? A probabilidad de A dado B sub 1 por probabilidad de B sub 1 etcétera, 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 ¿verdad? Probabilidad de A dado B sub n. ¿Lo ven? Y esta sumatoria, ¿qué viene siendo? La puedo simplificar a la sumatoria que justamente tenemos al principio. Esta sumatoria que está aquí, ¿lo vieron? Y esa es pues la forma en que nosotros podemos deducir las probabilidades puras, no las probabilidades condicionadas, sino la probabilidad pura del evento que ocurre al final. ¿Ok? Hagan una captura de pantalla rapidito porque me quiero ir al Word, ¿ok? Donde está el diagramita de árbol de cuando se dedujo el modelo hipergeométrico para que vean una cosita ahí rapidito. Listo, ya capturaron pantalla, tomaron foto. Sí, profe. Perfecto, voy a borrar todo esto que está aquí. Ya para, como última cosa antes de ir, porque ya tengo que liberarlos, ya deben tener clase. Este es el modelo hipergeométrico, ¿verdad? Chévere. Este es el caso, salió una fichita de color amarillo, una fichita de color rojo en el primer caso, y en la segunda etapa, bueno, nuestro diagrama de árbol sería este. ¿Cómo nosotros aquí calcularíamos la probabilidad de que salga rojo en la segunda extracción? ¿Cómo lo representaríamos utilizando la probabilidad condicional? La probabilidad de que salga B sub 2. Eso significa que salga una ficha de color rojo en la segunda extracción. Sería, esto sería entonces, ya conociendo la nomenclatura, ¿ok? El concepto de probabilidad condicional, esto sería A sub 2 dado A sub 1. Esto sería B sub 2 dado A sub 1. Y esto sería probabilidad de A sub 2 dado B sub 2, perdón. Y esto sería B sub 2 dado B sub 1, ¿correcto? Y les pregunto entonces la probabilidad de B sub 2. ¿Cómo haríamos en este caso? La probabilidad de B sub 2 sería entonces, a ver, díganme ustedes rapidito, ¿qué debo hacer yo aquí?
sería la probabilidad de B sub 2 dado a sub 1 Ajá. Esta por la probabilidad de A sub 1 por esta. Ajá. y más la Ajá. probabilidad de B sub 2 dado B sub 1 Ajá. por la probabilidad de B sub 1. Perfecto. Muy bien. Fíjense que esta probabilidad, ahí estamos aplicando ¿qué cosa? El teorema de las probabilidades totales. ¿Ok? Tal cual, como acaba de decir la señorita. Vamos a escribirlo aquí de este lado. Aquí tenemos más espacio. Probabilidad de B sub 2. Profe, en la de B1 y luego A2, creo que es o sea, A2 con respecto a B1, no B2. Bueno, pero déjame cerrar esta idea, porque si no, entonces no termino. Déjame terminar por lo menos de copiar acá y volvemos a eso, que ya son las 10. De todas maneras, si quieres, me puedes plantear eso después por WhatsApp. Ya quiero por lo menos cerrar acá, ¿de acuerdo? Porque ya son las 10. A ver, entonces, ¿esto qué sería? Como había dicho la compañera, sería B sub 2 dado a sub 1 por probabilidad de A sub 1 más probabilidad de B sub 2 dado B sub 1 por la probabilidad de B sub 1, ¿no? Y fíjense que esto a qué es equivalente a la probabilidad de B sub 2 intersectado con A sub 1 más la probabilidad de B sub 2 intersectado con B sub 1. Es decir, recuerden que cuando nosotros multiplicamos la probabilidad de esta rama por la probabilidad de esta rama, eso es equivalente a ¿qué? A la intersección de esas dos ramas. Es decir, que esos dos eventos ocurren simultáneamente. Y lo mismo pasa en la rama inferior. Como son particiones, no se intersectan entre sí, las probabilidades de ambos, de que ocurran estas dos cosas, estos dos eventos, es simplemente la suma de las probabilidades por separado. ¿Ok? Y esto, por supuesto, es lo que constituye la definición del teorema de probabilidad total. Y así sí podemos entonces deducir esta probabilidad. ¿Ok? Bueno, muchachos, disculpen que se haya extendido la clase. Fue porque tuve problemas al comienzo de la hora. Pero bueno, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por la asistencia y bueno, seguimos entonces en contacto por WhatsApp. Dudas que hayan quedado de esta explicación, bueno, igualito me pueden escribir por WhatsApp, yo voy a estar pendiente de contestarlas, ¿ok? Y el video lo voy a estar subiendo en el transcurso del día de hoy. Igual, por supuesto, están pendientes que yo les aviso por WhatsApp también, ¿de acuerdo? Sería todo entonces, ¿ok? Feliz día para todos y bueno, seguimos en contacto, pues muchachos. Gracias, profe. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Chao, pues. luego. Bueno, pues cuídense. Igualmente.